de lo que fue la Junta de Gobernadores. Alonso, cambiemos de tema, hablemos de comercio y de financiamiento climático. El TPP se firmó justo, creo que el primer día del evento, el martes o lunes, ¿no? El lunes, sí. El lunes, no se firmó, se llegó a un acuerdo, sí. Bueno, ustedes han explicado bastante bien los beneficios, pero la preocupación, y después podemos hablar de eso, pero hay una preocupación sobre el tema de los medicamentos. El diario de la República publicó unos Wikileaks en los cuales, en realidad, cuando uno leía el Wikileaks en detalle, decía, si pasa esto, podría ser, pero no, o sea, no se había cedido en el pedido de Estados Unidos. ¿Qué cosa ha pasado de verdad en el tema de medicamentos? Sí, mira, yo lo que te diría es que habría que esperar a ver los textos. No sé si has visto una columna de Paul Krugman que ha salido hoy día. En la República. No la he leído todavía. Yo quería leerla porque dice que está mejor de lo que él esperaba. Exacto. Por acá se usó mucho la posición de Stiglitz. Dicho ese paso, conversé con Stiglitz, estuve en el evento. Me reuní con él ahí informalmente, conversamos 45 minutos, ¿no? Él explicándome de dónde venía, yo explicándole el caso de Perú. Ya queda entre nosotros los detalles, ¿no? Pero muy, muy agradable. Pero el tema es el siguiente. Lo que había es una discusión sobre protección de datos de prueba, justamente donde la farmacéutica de Estados Unidos esperó un periodo largo y varios países decíamos tenemos que dar una protección similar a la que tenemos para productos químicos, ¿no? Finalmente, claro, porque es para los fármacos biológicos que son específicamente para ciertas enfermedades. Son nuevos, son tratamientos nuevos que en la época en que se hicieron los tratados de libre comercio previos básicamente no existían, ¿no? Y por eso es que no tenían legislación específica, había que dársela. Pero solo dos temas. Lo primero es, se han defendido los intereses del país, y lo dice Krugman en su columna. Krugman lo que dice es, y Krugman sí es experto en comercio internacional, dice, yo tenía ciertas reticencias de esto, pero no tengo la información, pero esperemos los textos. Dice, pero de las señales que he encontrado de las farmacéuticas en Estados Unidos y algún sector del Congreso que los apoya, que estaban, digamos, quejándose, todo me indica que ha sido una propuesta bastante balanceada y no ha sido tirada a ese lado, ¿no? Por eso digo, hay que esperar. Lo otro que se ha criticado ha sido el secretismo. Pero como también conversamos, es que esto es normal. Las negociaciones comerciales siempre pasan por un proceso de negociación cerrada y después se abren los textos y se someten a los congresos. Imagínate tú si en tratados bilaterales esto es así, en un tratado donde se están involucradas 12 partes, imagínate cuál sería, o sea, sería imposible lograr cualquier acuerdo si estás abriendo todos los temas que cambian día a día porque los textos van cambiando. Entonces ahorita lo que se está es ya un acuerdo, se están afinando ciertos detalles y se están haciendo las traducciones de los textos para poder someterlos a los congresos, y son en varios idiomas a los que tienes que hacerlo. Y ahí, ¿no? ahí se abrirá el debate, sin duda. El debate público, el debate a nivel de los congresos, el debate a nivel de sociedad civil, ¿no? Y ustedes están muy confiados en que efectivamente, como dice Krugman, se ha logrado un punto intermedio. En el caso de Perú, el tratado consideramos que es tremendamente beneficioso para los intereses del país. Hablábamos antes de la diversificación productiva. Este tratado te da las avenidas justamente para abrir mercados para tus productos y mecanismos para esa diversificación productiva, lo que se llama reglas de origen, por ejemplo. Nosotros ahorita no podríamos aspirar a decir exportarle electrodomésticos a Estados Unidos, exportarle carros, ¿no? Pero por los mecanismos que se han establecido de flexibilización de reglas de origen, lo que te va a permitir es que tú le exportes piezas a México y esa licuadora con piezas peruanas, por ejemplo, se reexporta en Estados Unidos con todas las preferencias, por ejemplo, ¿no? Entonces te habilita la diversificación productiva, que es la potencia, que es lo que estamos buscando. Claro, siempre y cuando se haga el trabajo interno. Tenemos que hacer el trabajo interno, porque mira, tú abres... Es que con los TLC nunca se llegó a hacer lo que se llamó el TLC interno. Pero sí se ha hecho. Lo que pasa es que quizás se pudo haber hecho más. Pero si tú te fijas el crecimiento de las exportaciones no tradicionales de Perú, comparadas con otros países de la región, Perú fueron los que más crecieron y fuimos los que más nos abrimos. Entonces sí funcionó. La cuestión es qué más pudimos hacer, ¿no? Y ojalá hacia adelante lo hagamos, ¿no? Pero lo cierto es, yo te diría, quienes deben de preocuparse del acuerdo transpacífico no son los que estamos adentro, son los que se quedan afuera. Centroamérica, por ejemplo, que están muy preocupados porque dicen, entran países productores de textiles como Vietnam o el Perú
y Claro, tienen y ellos van a preferencias, quedar, y claro. nosotros enfrentamos competencia. Entonces, por eso, para esos que están fuera decían, ojalá se caiga, en cierta manera, ¿no? Por Claro. decirlo. Entonces, yo creo que hay que esperar y hay que evaluarlo de manera balanceada. Lo otro es financiamiento climático. Sí, solamente antes de pasar eso, y porque el tema de los medicamentos es un tema de salud pública. Sí. Una cosa que se ha criticado al MEF, y creo que además cuando tú eras ministro, ha sido que, no recuerdo el nombre técnico, pero es que el gobierno peruano no estaba accediendo a una posibilidad que hay cuando hay un problema de salud pública. Y es decir, ok, ese medicamento tiene protección de datos de prueba, pero yo tengo un problema de salud pública interno, entonces Sí. accedo a esta, ¿cómo se llama?, esta excepción Sí. para producir genéricos. Y que el MEF se resistía a eso. No es que el MEF se resistía, y no solo el MEF, había otras instancias, otros sectores que también tenían observaciones. ¿Por qué? Y acá estamos en la típica discusión de estabilidad jurídica, establección de contratos y predictibilidad, que es lo que te permite atraer inversión y generar empleos. Esa cláusula de salud pública está basada en causales realmente que sean, por ejemplo, de emergencia nacional, una pandemia, o desabastecimiento, por ejemplo. Pero el caso, y era en el caso de un medicamento específico que tiene protección de patente, no se aplicaba ninguna. Era un medicamento de segunda línea que estaba cubierto por las pólizas de los programas públicos, por el CIS, por el Salud, y que el presupuesto total, si recuerdo bien, que se gastaba era 40 o 50 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, tú no puedes romper esa protección de patentes. Tú las tienes que romper en casos de emergencia, no las rompes por romperlas, no por un tema presupuestario. Pero era eso, entonces es como, o sea, y nunca se pudo sustentar el caso de decir, oye, acá realmente es un tema de pandemia, de emergencia, de desplazamiento, no es eso. Tan es así, pero eso al final lo que nos llevó es una negociación en que se fueron reduciendo los precios de esos medicamentos, ¿no? Hay mecanismos que te permiten eso, compras multianuales, por ejemplo, compras en paquetes, negociaciones que tú tienes que negociar para la reducción también, decir, bueno, yo soy un comprador grande, dame mejores condiciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no es una pandemia, pero en verdad el cáncer es una pandemia? No, pero claro, está en un nivel de crecimiento tremendo y acceder a los medicamentos... Pero no puedes hablar del cáncer, o sea, hay tratamientos específicos para tipos de cáncer específicos. Claro. Entonces, pero que no pueden ser carísimos, hay familias que quiebran por un problema de cáncer. Pero por eso, nuevamente, acá lo que tú tienes que evaluar en función de cuántos de estos implican interés nacional, porque finalmente hay presupuestos públicos que cubren, en gran parte de los casos, para que los que lo necesitan realmente cubren estos medicamentos. Y acá no teníamos ni un crecimiento de usuarios que tú dices, está creciendo. No estaban creciendo. En pero es que nadie lo compra, pero usuarios hay un montón. No había un crecimiento en el tiempo, ¿no? Y lo que se ha logrado es una reducción sustantiva de los precios, además creo que lo orden del 40%. Bueno, ahí la salida en realidad de largo plazo es que el Perú aproveche toda su biodiversidad y se convierta en un productor de medicinas naturales y además de exportación, porque hasta ahora no hemos aprovechado nada de lo que hay ahí. Y lo que se ha hecho es, el Perú tiene en su legislación, tiene reglas estrictas sobre en qué casos acepta la protección de patentes, no, que eso es lo importante. Ahora, una vez que tú la aceptas, es una cuestión de respeto a contratos, también tienes que respetarla y solo quebrarlo cuando realmente es un caso que se justifica de interés nacional. Me imagino que seguirá siendo un tema controversial, pero vamos a dejarlo ahí para poder